tarde en la que vamos a aprender muchas cosas, porque vamos a hablar de un tema que yo creo que no lo hemos tocado en la tertulia. Sí, la psicología hemos hablado mucho, pero no es el caso que vamos a tratar esta tarde. Y para ello, quien está con nosotros es Manuel Becerro Cereceda. Manuel Becerro se ha incorporado a la tertulia hace poco. Espero que venga con más frecuencia como tertuliano y que se enganche a la tertulia, como lo mismo que deseo a todos los que venís hoy por primera vez a la tertulia. Os deseo eso, que os guste, que os encontréis bien en la tertulia, una tertulia familiar, de amigos, y que luego repitáis y repitáis, y como decía antes a Manuel, y que por lo menos estéis otros 24 años, que son los que llevamos ya celebrando esta tertulia, lo cual viene a ser unas 1.200 tertulias ya. Manuel es médico y psicólogo, es socio titular del Instituto Psicoanalítico de Salamanca, médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Ha participado como comité científico en distintos congresos de salud pública y diplomado en sanidad. Como psicólogo realizó su formación, como no, con Luis Cencillo. Luis Cencillo casi es como de la familia, aquí ya en la tertulia, porque siempre que se habla de psicología, sea quien sea, pues termina saliendo Luis Cencillo de una manera o de otra. Manuel, decía, está en posesión de las especialidades de psicología escolar y psicología clínica, y el tema que nos va a plantearnos, el tema que ha elegido para exponerlo esta tarde en la tertulia, es psicología médica. Una parte del cerebro controla ese inconsciente, y si se sabe en qué parte se aloja, se puede atacar, se puede controlar, se puede manipular. Y si realmente no somos dueños de nosotros mismos, hasta qué punto el hombre tiene libertad, y si es que no la tiene esa libertad, ¿cómo se le puede juzgar a una persona que no tiene libertad para cometer esos actos que de alguna manera le vienen impuestos por ese inconsciente que es incapaz de controlar? Evidentemente, cuando la persona ha evolucionado, como hemos apuntado antes, en unas condiciones normales, cuando su vida afectiva, su vida infantil y su desarrollo ha sido normal, está en condiciones de ser dueño de su propia vida. Cuanto menos patología tenga la persona, más libertad tiene, teniendo en cuenta que la libertad no es absoluta, puesto que no somos, como ya decía Jean-Paul Sartre, estamos irremediablemente condenados a la libertad. Sí, entonces, esa libertad, a la vez que nos hace libres, pues nos hace también dependientes de otras muchas circunstancias. Entonces, el ser humano, cuanto más sano está, más se puede autocontrolar. Y cuanto menos sano, no me gusta decir sano, porque en realidad la patología mental o los desajustes de personalidad es un continuo. Nadie está perfecto y nadie está completamente enfermo. El concepto de enfermedad en la clínica médica sí se establece, pero en la psicología el enfermo no, sería grados de desajuste. Había personas con grados de desajuste más intensos y otros con grados de desajuste menos intensos. Entonces, cuando el grado de desajuste es más intenso, entonces es como tú decías, la persona no se puede controlar, porque sus motivaciones no son como él las quiere, sino como le tienen impuestas por su sedimento inconsciente y de personalidad, por su carácter, cómo se ha fraguado ese carácter a lo largo del tiempo. Entonces, los estratos inconscientes ha sido el mayor descubrimiento que se ha hecho en este último siglo. Freud, al descubrir la vida inconsciente, pues nos hizo un regalo a la humanidad tremendo, porque no conocíamos las motivaciones reales de nuestra conducta. Porque como yo decía antes, cuando alguien desea algo, en el fondo está deseando lo que quiere que él desea, pero inconscientemente hay otro objeto interno que realmente le está impulsando a desear ese objeto. Con lo cual, luego, posteriormente, después de Freud, muchos autores, entre ellos el profesor Cencillo, han perfeccionado
ese estudio de la vida inconsciente, que es la que realmente nos hace libres cuando se ha producido en condiciones normales y no se ha quedado atrás energías catetizadas o energías que no han podido desarrollarse como se deberían. Sí, bueno, vamos a dar paso a los tertulianos que tienen pedida palabra, porque este es un tema del que podríamos estar hablando tardes y tardes y tardes y nunca terminaríamos, porque a mí siempre me ha interesado mucho saber, y no sé, me tiene como inquieto, ¿no? Cierto desasosiego el saber que hay algo dentro de mí que me controla, que yo no sé lo que es y que yo no soy capaz de controlarlo, y se me está controlando, y quién lo ha creado y de dónde me viene y por qué está ahí. Pero bueno, Marijose fue la primera que pediste la palabra, y luego vas tú, Cristina. Sí. Buenas tardes, Manuel. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por tu exposición. Ha sido un placer escucharte y aprender. Muchas gracias. Tengo 3 preguntas. ¿Puedo, Luis? Intenta. Buenas tus buenas paso. A ver, Manuel, totalmente de acuerdo contigo en lo que has dicho de las emociones pueden afectar que afectan o enferman nuestro cuerpo. Me rijo mucho por el doctor Hammer y las 5 leyes biológicas de él. O sea, que totalmente de acuerdo. Sí. Dices que en el tratamiento de la ansiedad, depresión y demás, que sin pastillas y si optas por una terapia. Bajo mi punto de vista dice mucho de ti como médico que eres, o sea que muy loable tu opinión. Pero al mismo tiempo no estoy de acuerdo en el decir que los pacientes piden al médico las pastillas para sanarse rápidamente en vez de probar otras terapias. Yo creo que si lo tenéis todo tan claro, todos tan claro los médicos, deberíais presionar más para que la sanidad pública hiciese algo por atender a todo este tipo de personas que padecemos o hemos padecido este tipo de ansiedad, depresión o sobrepresión. Pero es que no al lugar, Manuel. Tú vas al médico y dices que te pasa esto y eres el primero que te receta. Entonces, sabiendo este otro tipo de terapias que vosotros manejáis, es una lástima que alguien no luche porque esto sea así. Es cierto que si vas pidiendo que necesitas ver un psicólogo o un psiquiatra, es cierto que te dan cita, ¿no? Pero a lo mejor a los 3 meses. Dentro de esos 3 meses o luego la siguiente sesión o a 4 meses que tú vas a ver, ¿no? Ahí ya ha podido haber un desencadenante fatal para el paciente-cliente. Entonces, es una pena que tengáis, que manejéis estos temas y que no se lleven a buen puerto. Bueno, ese era uno de los puntos. Y luego el otro dice, según Sencillo, que cuando una persona se suicida es que ha habido una carencia afectiva en algún momento determinado de su vida. Yo imagino, he querido entender, porque como has dado tantos datos es imposible seguirlo. Yo personalmente igual me equivoco en lo que te estoy diciendo. Pienso que, lógicamente, si ha sentido una carencia afectiva, me imagino que sea por parte de sus padres haya sido inconscientemente, ¿no? Y pienso, cuando a esos padres se les dice, pues es posible que haya sido por una carencia afectiva, digo, vaya carga para los padres el pensar que no lo han hecho bien. Entonces, yo me da mucho miedo decir y utilizar esas palabras de que es por una carencia, porque qué duda cabe que yo soy hija y soy madre y hacemos lo que mejor hemos podido. Y al hilo de esto te digo, ¿y cuándo se suicida una persona con 90 años o con 93? ¿Arrastra durante toda su vida esa carencia afectiva? ¿Por qué termina con su vida en esas edades tan... por así decirlo? Muchas gracias, Nana. Muchas gracias a ti, María José. Bueno, en primer lugar, cuando alguien va a la consulta, lógicamente va a contarle al médico lo que le pasa. Entonces dice, pues tengo ansiedad, o tengo angustia, o tengo lo que tenga. Entonces, claro, el modelo médico tiene que tratar a esa persona con arreglo a su modelo médico. Entonces, en la Facultad de Medicina no nos han enseñado a tratar a la ansiedad más que con ansiolíticos. Entonces, y como mucho, si la persona tiene una predisposición o es empática, pues le puede decir no se preocupe usted, cosa que está muy mal hecha, porque una persona que está preocupada no le puede decir no se preocupe porque evidentemente ese es el problema. Entonces, la información que se tiene para tratar este tipo de problemas es esa, ¿no? En los ansiolíticos. Evidentemente, como yo he dicho antes, el problema es la activación del sistema nervioso simpático. Y si desactivamos el sistema nervioso simpático mediante la relajación, no nos hace falta el ansiolítico. Pero claro, eso es tan fácil de hacer como una técnica de relajación que se le cuenta. Yo lo he hecho montones de veces. Como en mi consulta siempre tenía camillas de exploración, le decía a la persona, túmbese ahí, y durante 20 minutos se relajaba y se le quitaba completamente la ansiedad. Claro, yo eso lo he intentado hacer en mi centro de salud
y mis compañeros lo han aprendido a hacer, pero claro, imagino que no todo el mundo lo quiere o lo sabe hacer, o no lo sé. Pero vamos, que eso es, y claro, y cuando la persona tiene ansiedad se tumba en la cama y en 20 minutos se le pasa la ansiedad. Entonces, incluso yo se lo he contado, que se puede uno relajar perfectamente, estamos sentados aquí también. Puedes relajarte, tu músculo, mentalmente, puedes dar órdenes a tus músculos para que te relajes. Con lo cual, bueno, pues eso es una pena, pero bueno, yo lo he intentado, yo lo he hecho en mi carrera profesional y he aunado ambas cosas. Y no yo soy antibenzodiazepinas, que son fármacos ansiolíticos, por eso lo he dicho, porque producen ansiedad, o sea, producen tolerancia y producen, tienes que tomar cada vez más cantidad, dependencia total, y como he dicho antes, la pérdida de memoria que se produce en personas, y encima las personas mayores que toman fármacos y se levantan por la noche, pues pueden tener problemas, etc. Por lo cual a mí no me gusta darlos. Y en fin, eso es un problema de la administración, como yo decía antes, que los intereses que hay por ahí pululando. Y respecto a la otra cuestión que me planteabas, hombre, los padres no son culpables de nada, los pobres padres. Ellos han hecho lo que han podido hacer con sus hijos y no por eso lo vamos ahora a demonizar, sino que simplemente ellos, el afecto que le han intentado dar a su hijo, el niño no lo ha captado. El culpable aquí no es nadie, no es nadie culpable. Entonces, bueno, pues yo antes hablaba porque la autoestima es un elemento muy importante en la salud psíquica de una persona. Cuando uno se quiere a sí mismo, que no es un narcisismo, es simplemente apreciarse realmente a uno como tal. Entonces, cuando uno se aprecia como tal, digo que el suicidio pierde absolutamente toda posibilidad de realización, porque uno se quiere a sí mismo. Entonces, la autoestima es la que hay que tener, que no hay que confundir con la vanidad ni con el narcisismo. Es otra cosa completamente distinta. Y que una persona se suicide, bueno, pues eso forma parte de la patología, del desajuste de personalidad, porque su manera de elaborar los conflictos no es adecuada y entonces necesita un acompañamiento por parte de un psicólogo, de un terapeuta, para que ajuste ese comportamiento a la realidad y no haga algo que no es realmente lo que debería hacer. Aun siendo en una edad, como te he dicho, aun siendo, da igual. Los desajustes de sí, personalidad se producen en todas las edades. No hay ninguna, incluso más porque en la tercera edad se dan demencias vasculares y demencias mixtas y incrementan todavía más esas posibilidades de suicidio. Pero los desajustes se dan en todas las edades. Muchas gracias. Has dicho antes, ahora mismo, que cuando va un paciente, tú has hecho esa terapia de tenerlo en el diván 20 minutos, pero eso será la seguridad social. Porque la seguridad social, si el médico cuando vas allí tiene la media de 6-7 minutos por paciente, a no ser que tenga un cuarto al lado con muchos divanes y vayan ustedes tumbándose ahí, cuando terminen entran otra vez. Porque, claro, porque eso sería imposible. Y por eso digo, estoy con lo que me dijo José, pero claro, debería haber algo que oficialmente se pudiera atender a estos pacientes de la manera que se debe atender, y probablemente se ahorraría mucho en fármacos, a lo mejor simplemente pues, ahorraría en fármacos, habría que pagar a los médicos, seguro, no lo sé, pero por eso cuando has dicho eso, digo, esto de la seguridad social seguro que es. Cristina. Bueno, vamos a ver, Manuel, digo lo mismo, gracias por el tiempo que nos has dedicado. Yo voy a hacerte algunas preguntas y desde luego tengo unas dudas tremendas. La autoestima es importantísima, pero un exceso de autoestima en realidad puede ser un rasgo de una personalidad desequilibrada, puede ser patológico. Y hay, lo pregunto, y hay una cosa que a mí me ha dejado un poco descolocada, probablemente lo habré entendido mal. Si el origen de una enfermedad está en un desequilibrio de la personalidad, del inconsciente, las terapias a base de medicamentos, las terapias medicinales en enfermedades
o en patologías más que en enfermedades, en patologías inmunitarias, no tienen sentido. Enfermedad física, nada más. Creo que te he entendido. Vale. En realidad estamos hablando de dos tipos de enfermedades. Desde el punto de vista médico, la enfermedad existe y en medicina se le da un apellido. En todas las enfermedades están catalogadas y vamos, no voy a renunciar yo a ninguna enfermedad de la patología médica. Todas las enfermedades están catalogadas, tienen su etiología y su manera de producirse, su diagnóstico y su tratamiento. Y ahí no se puede uno salir absolutamente de nada. Que luego también en esas enfermedades orgánicas se produce ansiedad, porque lógicamente el perder la salud nos produce ansiedad, eso no tiene nada que ver con esto, es una cosa añadida. Estamos hablando de los desajustes de personalidad, no de las enfermedades médicamente constituidas. Que las enfermedades médicamente constituidas tienen su diagnóstico y su tratamiento perfectamente médico. Una infección, una malformación, una parálisis, cualquier una neuropatía, cualquier cosa tiene su diagnóstico, su tratamiento perfectamente hecho. Estaba hablando yo antes de los desajustes de personalidad que no son orgánicos. Esos que no son orgánicos son los que realmente se pueden tratar también con el modelo médico, que es lo que se ha hecho. Pero excepto las depresiones y las esquizofrenias, que se tratan con psicofármacos, las depresiones que sí, que los antidepresivos funcionan bastante bien, el resto se trata con ansiolíticos. Todo se trata con ansiolíticos. Entonces, a esas enfermedades que no son médicas, son las que la farmacología, he dicho yo antes, que no hace más que un tratamiento sintomático, no es un tratamiento etiológico. ¿Queda respondida tu respuesta? Y luego, otra cosa que te quería decir de la primera pregunta que me dijiste es que la autoestima no tiene nada que ver con la vanidad ni nada que ver con o sea, la autoestima es saber que tú eres tú, que tienes tus valores. Y eso te va a impedir que cuides tu cuerpo y tu mente de una manera lúcida y total. No tiene nada que ver ni con la falta de humildad, ni con el narcisismo, ni con la vanidad. Es otra cosa. Es que igual que tú quieres a tu marido o a tu persona que quieras, te tienes que querer a ti mismo en el sentido de que tienes que apreciar. Y para apreciarte tú, lo primero que tienes que hacer es saber que tú eres tú. Luego puedes ser el más humilde del mundo, no ser nada vanidoso y no ser nada de nada, pero la autoestima la tienes que tener porque es un elemento terapéutico primordial en cualquier persona. Porque si uno no se tiene en consideración, pues lógicamente va por la vida como si fuera un segunda fila, no es una primera fila, y cada persona vale más que todas las. Es decir, que el menor del mundo vale igual que cualquier otro ser humano, y valemos todos mucho, y todo el mundo vale igual, nadie tiene por qué sentirse inferior a nadie. Eso es lo que estoy. Muy bien. José Luis. Buenas tardes y muchas gracias. Hola, buenas tardes. Algunas cosas muy sencillas, otras un poquito más densas quizás. En primer lugar, muy sencillo, ¿por qué es usted tan seguidor, como se ve, del gran profesor Cercillo? Sí. Fue mi profesor, entonces. Ya. Es que casi solo cita... No, he citado a vos, he citado a pasos. Después, yo no he entendido dónde está la frontera del inconsciente al consciente. O sea, ¿dónde ha dado usted el paso en su intervención de todo lo que nos dijo de inconsciente a la vida real, digamos, después, a la vida objetiva? ¿Dónde está la frontera de esa pregunta? Tercero, la importancia del cerebro en la enfermedad y en el dolor. El cerebro muchas veces le está dando dolor en un miembro que ya no existe, lo que se llama el miembro fantasma. Alguien ha cortado una pierna, no la tiene, pero el cerebro sigue todavía doliendo esa pierna. O sea, ¿cuál es la relación que tenemos entre las neuronas cerebrales y el dolor y la enfermedad? Dijo usted que Sartre nos ha dicho que estamos condenados a la libertad. Yo la cita de José Saramago la he terminado también. Saramago dice que de las 100 acciones que hacemos en el día, solo el 5% las hacemos con libertad auténtica personal. El resto está condicionado. Es Saramago, no lo digo yo. Después, me alegra mucho el haber oído el tema de las terapias alternativas, complementarias, por supuesto, pero a veces no son tan complementarias
sanitarias, sino son auténticamente bárbaras. Y ahí me metería yo pues con los lobbies de la medicina. O sea, ¿por qué tenemos que dar ansiolíticos cuando podemos tener terapias alternativas? Las farmacéuticas están mandando, ustedes lo saben. Y ya lo último que quería decir es el tema de la somatización. O sea, yo voy al médico de cabecera y bueno, es que esta pierna ya lo que no se la bien. Y vuelvo al cabo de un mes y me da tanto tiempo. Es que lo quiero somatizado, lo quiero que ya... Y ahí se acabó la conversación. ¿Qué significa lo tiene somatizado? ¿Y cómo puedo desomatizarlo, digamos, para que no esté somatizado? Y termino, gracias. Vale. José Luis. Muy bien, pues he hablado de Luis Sencillo porque para mí ha sido mi maestro y ha sido pues una de las mentes más lúcidas que yo he conocido en toda mi vida. Y he conocido a muchas también, ¿eh? O sea que no es... Entonces para mí ha sido pues un gran maestro. Y entonces, bueno, todos sus libros pues han formado parte de mi evolución como psicólogo y he estado con él muchísimo tiempo trabajando en la Fundación de Madrid, con lo cual bueno, pues es inevitable que hable de él porque bueno, pues tengo mucha información sobre él. En cuanto a la frontera entre lo consciente y lo inconsciente, he hablado que hay zonas preconscientes, la zona subconsciente y la zona inconsciente. A medida que se van olvidando los acontecimientos de la vida, van pasando atrás a las zonas subconscientes e inconscientes. Entonces, no hay una delimitación clara, sino que es gradual. O sea, lo que se olvida pues se va quedando atrás en la memoria a largo plazo y va desapareciendo de nuestra memoria, de nuestro como la zona más próxima. Utilizamos lo que realmente tenemos en nuestro trabajo o en nuestra actividad. Entonces, lo que es inconsciente no se puede objetivar más que mediante una terapia. Una terapia a través de los sueños, a través de la simbolización que hemos hablado antes. Y porque los sueños lo que están expresando es lo que tenemos olvidado y que nosotros no recordamos, que eso es lo inconsciente. Pero no quiere decir que por estar olvidando no nos afecte. Nos está afectando aunque nosotros no seamos conscientes de ello. Esa es la gran diferencia entre lo consciente y lo inconsciente. Y luego la última pregunta era sobre la somatización. La relación cerebro y dolor. Ah, sí, la relación. Bueno, nuestro cuerpo tiene una serie de receptores por todo el organismo que captan las sensaciones térmicas, de dolor, etc. Y todo eso va hacia una zona del cerebro para producir una respuesta motora en el caso de que sea una agresión de temperatura o una picadura o cualquier otra cosa. Entonces, cuando se produce dolor es porque los sensores de la zona afectada están enviando esa información hacia el cerebro. Entonces, claro, la única manera que tenemos de actuar en ese caso es mediante la analgesia, que es los fármacos que interfieren sobre esas vías para que no llegue hacia el cerebro, hacia la zona de la corteza, ese dolor. Pero en el caso del niño fantasma... El caso del niño fantasma es porque las vías quedan todavía la impronta arriba en el cerebro. Aunque no existen los receptores en las zonas que han desaparecido, la impronta de haberse producido durante un tiempo largo ha quedado, con lo cual da la sensación de que se tiene esa pierna sin tenerla, porque nuestra memoria hace una huella que esa huella no se quita nunca. Sí, faltaba lo de la somatización. Sí, bueno, lógicamente es cuestión de modelos. Si la medicina está establecida bajo modelos farmacológicos, pues está bajo modelos farmacológicos. La psiquiatría un poquito tiene alguna terapia que no es farmacológica, pero fundamentalmente es farmacológica. ¿Por qué? Porque es más fácil, porque es más cómodo y porque realmente hay intereses también por medio con las farmacéuticas. Eso es evidente, es evidente. Por eso no hay que renegar de las farmacéuticas, o sea, de las empresas farmacéuticas también hacen su buen beneficio y, o sea, su buena labor en la patología.
Y en cuanto a las somatizaciones, pues evidentemente es muy difícil que por el modelo médico se resuelvan las somatizaciones, porque el médico no está preparado para abordar una somatización etiológicamente, o sea, buscando la causa. A lo mejor sí la puede, ante una dermatitis o cualquier otro problema, puede dar un tratamiento sintomático y puede desaparecer durante un tiempo. Pero si realmente la somatización está producida por un conflicto interno, tiene que someterse a la persona a un terapeuta para que libere todas esas condiciones que han quedado mal establecidas en su mente, o en su inconsciente, o en su vida, o en su devenir como persona. Podría darse con un cambio de vida, con un cambio de modelo de vida, con un cambio de... Hombre, lógicamente muchas veces también, y eso me ha pasado a mí con muchos pacientes, que de repente se van a la playa y desaparece la dermatitis, porque el cambio de clima, porque están más relajados, o porque están menos preocupados, o porque su ansiedad ha disminuido. O sea que eso también es de valorar. O sea que pero la somatización siempre, cuando es somatización, tiene un origen psicológico, no es un origen físico. Con lo cual, claro, si le están tratando con un tratamiento físico, estamos haciendo un tratamiento sintomático, no estamos haciendo un tratamiento etiológico. Gracias.